Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con la doctora Marcela Nigro, que nos hablará de daño moral, legitimación para obrar de beneficiarios, herederos forzosos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar de la legitimación del daño moral, es decir, el reclamo que formulamos como abogados por daño moral y quienes están habilitados a formularlo. La verdad es que lo más difícil del daño moral no es la legitimación, sino la ponderación del daño. Y la verdad que la parte más difícil en ese sentido le toca a los jueces. Esto no significa que nosotros como abogados no tengamos que tener la prudencia de valorar el daño moral en términos de, aplicar montos acordes a la situación que estamos tratando, al caso que estamos tratando. Pero la verdad es que lo más difícil parece ser la faena que le toca al juez en cuanto a valorar ese daño. Porque es un daño que per se, por su naturaleza, es muy difícil de estimar porque tiene que ver con un dolor psíquico, con un dolor anímico, con algo que se percibe y que se siente y que se experimenta y que solo aquel que lo padece puede saber de qué se trata. Y además, a eso hay que ponerle un término económico, un valor económico. La verdad es que el dinero no puede suplantar este dolor, pero ciertamente es el único elemento que se ha encontrado como para tratar de mitigar tanto dolor. Entonces, uno dice, bueno, lo más difícil es la evaluación del daño moral. ¿Cuál es la importancia de tratar en esta jornada la legitimación? Bueno, la verdad es que la importancia de darle, valga la redundancia, importancia a la legitimación, tiene que ver fundamentalmente con las puertas que se abrieron a través del Código Civil y fundamentalmente con la constitucionalización del derecho privado. Y bueno, nos encontramos con que si bien el daño moral y el código no nos brinda, digamos, una claridad en cuanto a cómo lo valoramos, sí nos brinda precisión en cuanto a quién lo reclama. Entonces, ¿quién puede reclamar daño moral? El damnificado directo, eso no hay discusión. ¿Qué pasa cuando el damnificado directo fallece o tiene o sufre una indemnización tal que no está en condiciones de reclamarlo? ¿Quiénes pueden reclamarlo por él? Bueno, justamente quienes son sus herederos particulares en las que, por el mismo hecho por el que se reclama, la persona resultó seriamente damnificada o falleció. Entonces, claramente el código dice que en esos casos la continuidad de la acción queda en cabeza de los sucesores universales, descendientes, ascendientes, cónyuges. Ahora, sucede que en ciertas situaciones puede ocurrir, o bien que temporalmente no se haya hecho a tiempo para reclamar, entre otras cosas, el daño moral o exclusivamente el daño moral, o puede también ocurrir que el reclamo lo formule aquel que resultó más afectado por el fallecimiento de esta persona y que no necesariamente quizá sea un descendiente que vive en el extranjero y por ahí esta persona vivía con un hermano, pero
¿Tiene el hermano acción, legitimación para reclamar el daño moral de su hermano conviviente con quien tenía una vida ostensible en el seno familiar cotidiano, etcétera, etcétera? Pues sí, tenemos dos fallos, en realidad dos plenarios que nos habilitan en la capital a formular este reclamo, más allá de lo que nos dice puntualmente el Código Civil en el artículo 1741. Entonces, hecha esta introducción, me parece interesante que podamos leer el artículo, así todos nos ubicamos con precisión en de qué artículo estamos hablando dentro del marco de el Código Civil. Dice el 1741, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, o sea, daño moral, el damnificado directo, si del hecho resulta su muerte o surge gran incapacidad, también tiene legitimación a título personal según las circunstancias del caso, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quien convivía con él recibiendo trato familiar ostensible. O sea, la conviviente también tiene legitimación para formular el reclamo. La acción, dice el 1741, solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si está interpuesta la acción. ¿Sí? O sea, son continuadores de la acción. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. A mí me parece que es importante hacer un detalle aquí, una puntuación aquí, con relación a esto de satisfacción sustitutiva y satisfacción compensatoria. ¿Por qué? No me parece que es una cuestión semántica, porque cuando hablamos de reparación del daño moral, como dijimos antes, no se puede reparar el dolor. O sea, nosotros tenemos que hacer foco en que cuando se reclama el daño moral, lo que se mira es el sufrimiento de esa persona. Por eso es tan difícil valorarlo. Entonces, el sufrimiento de esa persona no vamos a encontrar una medida económica en dinero, cualquiera sea la naturaleza que le querramos dar a la importancia del dinero, pero no va a reemplazar la existencia de la persona. Por ende, lo que se busca indemnizar es algo así como satisfacer ciertos placeres o goces que funcionen como mecanismo distractivo, de goce, de placer, que de algún modo mitigue tanto dolor. No lo va a llegar a equilibrar, ni va a poder volver las cosas atrás, pero distractivamente o a nivel gozo va a poder mitigar algo de ese sufrimiento. ¿Por qué es tan importante y hago hincapié en esto? Porque aquí juega mucho cuando formulamos la demanda, cómo creamos y recreamos alguna situación creativa, otra vez valga la redundancia, como abogados de parte, para procurar esta satisfacción compensatoria o sustitutiva. En efecto, hay, por ejemplo, el caso Burgos en provincia de Mendoza, hay varios casos, inclusive en provincia de Buenos Aires, en donde la verdad es que es para felicitar la inventiva de los abogados en el sentido de tratar de buscar esta satisfacción en el gozo distractivo del familiar que perdió o progenitor, en este caso, el caso Burgos, eran progenitores que habían perdido, había fallecido el hijo. Entonces, de alguna manera, el abogado articuló un mecanismo de reclamo del daño moral, planteándolo desde el lugar de valorar cuánto sale un vehículo en el mercado. Entonces, en función de valorar esto, que esos progenitores tuvieran la posibilidad al menos de comprarse un auto para poder recorrer su provincia o su país o viajar y mitigar ese dolor. En otros casos, por ejemplo, el abogado pudo probar que ese hijo fallecido
subvenía a las necesidades de los padres en ese momento actual en que ocurrió la muerte. Entonces, siendo ambos padres jubilados con una mínima, cosa que estamos bastante acostumbrados los abogados que litigamos en capital, la verdad es que ciertamente cuántos hijos colaboran en la manutención de sus padres, a veces dinerariamente, pero también a veces lo hacen en especie, sea que compren medicamentos, o que les lleven mercadería a la casa, o que contribuyan con pagarle algún servicio. Entonces, como se probó que este hijo contribuía puntualmente, el hijo estaba, en este caso, tenía una casa en un country, o sea, tenía un buen pasar económico, pero los padres no constituían una familia, si se quiere, autosustentable, entonces requerían de la colaboración de este hijo. Bueno, en el daño moral se contempló precisamente que el daño o la indemnización que se pague por este daño les alcance como mínimo a estos progenitores a comprar un bien a través del cual les dé una renta que pueda llegar a cubrir ese dinero que ese hijo contribuía con relación a estos padres. Entonces, tenemos que arbitrar como abogados de parte mecanismos para contribuir y facilitarle al juez a que pueda valorar esta satisfacción compensatoria, pero a su vez distractiva, si se quiere recreativa, para mitigar el dolor. Eso en cuanto al valor. Volviendo a la legitimación, dijimos que están legitimados para reclamarlo el damnificado directo, los herederos forzosos cuando la acción está interpuesta. ¿Qué pasa entonces cuando la acción no ha sido interpuesta? Los herederos forzosos están legitimados para plantearla. Bueno, en este caso tenemos un plenario en Capital Federal, que es el plenario Lanzarillo con Fernández Narvaja, que nos habilita a reclamar el daño moral probando que al tiempo de formular el reclamo, se produce la muerte del damnificado o bien una lesión gravísima que le impidió formular el reclamo. Entonces, si uno acredita que materialmente no hubo tiempo material para realizar la acción, entonces los herederos universales pueden plantear la acción y tienen derecho y están legitimados a hacerlo. Entonces, en este caso lo que tenemos que probar es la imposibilidad material de presentar el reclamo ante el fallecimiento inminente que se produjo o circunstancias contextuales, llámese pandemia, por ejemplo. Bueno, circunstancias que impidieron la presentación a ese damnificado directo y entonces la formulan los sucesores universales o herederos forzosos. ¿Qué sucede con relación a los herederos de grado no preferente? Los hermanos, por ejemplo. Bueno, en este sentido también contamos con un plenario que nos colabora en este sentido, nos abre la puerta en este sentido para el reclamo, y en este plenario, con el que contamos apoyo desde las cámaras civiles en Capital Federal, existe la posibilidad, por ejemplo, u otro pariente que esté relacionado con la víctima, pueda formular el reclamo por daño moral. Este plenario es Ruiz Nicanor, con Russo Pascual, y permite extender el reclamo del daño moral y que esté legitimado un heredero de grado no preferente. Con relación a esto, debemos tener en cuenta que también lo podemos formular en la provincia de Buenos Aires, la SCBA así lo reconoce, y las cámaras civiles y comerciales de provincia de Buenos Aires también. Sucede que en este sentido tenemos como un decálogo, digamos, de qué elementos tendríamos que probar, un decálogo que no llegan a ser 10, pero que más o menos están enunciadas las circunstancias que nos permiten
digamos, formular un reclamo y que no sea desestimado. Digo, formular un reclamo como heredero no preferente, en el que uno reclama el daño moral porque convivía con esa persona, porque tenía un trato ostensible y familiar, diario, cotidiano, y la ausencia repentina de esa persona produce un desequilibrio anímico y emocional que justifica el reclamo y no es ni descendiente, ni ascendiente, ni cónyuge. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que hay que probar? Bueno, esto que decíamos, el trato familiar, el trato cotidiano, el desequilibrio económico, si es que contribuía porque convivíamos y entre los dos pagábamos el alquiler, por ejemplo, la situación anímica que me produce una situación de angustia y depresión, de quedarme solo, pese a haber vivido durante mucho tiempo con esta persona. Bueno, probando estas circunstancias, ciertamente uno está legitimado a reclamar. En este sentido, si bien, digamos, nuestro Código Civil no fija topes para el reclamo, por daño moral, ni tampoco, digamos, el código nos brinda una ecuación matemática como para decir lo valoramos, tenemos amplitud en el reclamo, y cuando digo tenemos esta amplitud en el reclamo en cuanto a que no tenemos límite, también la tenemos en cuanto a la procedencia, la causa que nos permite formular un reclamo por daño moral. ¿A qué me refiero con esto? Hubo algo de ruido ahí, una pequeña disquisición en cuanto a que uno puede reclamar el daño moral, decían algunos doctrinarios, en tanto y en cuanto provenga de un ilícito civil, del agravio civil, pero no necesariamente si hubo un incumplimiento contractual y demás. Hoy es amplio, o sea, no tenemos tope en cuanto al monto que reclamamos por daño moral, no tenemos una fórmula matemática para valorar el daño moral, tenemos ciertos límites en la legitimación en cuanto a quién lo puede formular, y tenemos amplitud en cuanto a la procedencia, sea de un ilícito civil o sea de un incumplimiento contractual, que ante ese incumplimiento sufrí un padecimiento tal que me motivó a reclamar un daño moral. Entonces, estas amplitudes, en realidad que sí tenemos, por ahí tiene cierta restricción con relación a la legitimación de quien la puede pedir, y que esta demanda haya sido formulada en vida, por ejemplo, del damnificado. Y que, si esto no ocurrió, probar que temporalmente no hicimos a tiempo a presentarla. Por supuesto, no en el caso de los sucesores universales que la pueden formular ante la ausencia de la víctima como tales, como sucesores universales. Sí no contempla nuestra ley la posibilidad de reclamo de daño moral a las personas jurídicas. Cuando uno hace referencia a estos dos fallos que nos habilitan entonces a ampliar la legitimación a herederos no de grado preferente, o sea, herederos no forzosos, o bien que temporalmente no fue posible presentar la demanda, sí conviene como abogados, si tenemos algún elemento que pueda probar la voluntad de esa persona fallecida de iniciar el reclamo por daño moral, eso nos va a servir. En efecto, hay un fallo en el que fue desestimado, es Gómez Saturnina con Bosec, es un fallo de la Sala 2 de Mercedes, en donde se rechaza el reclamo del daño moral a los hermanos, justamente porque no se daban estas condiciones. Por un lado, no se había podido probar que estos hermanos tuvieran un trato familiar, ostensible, de cotidiano, de convivencia con la hermana fallecida, y que por otro lado hay otro fallo también en Mar del Plata, cuando no se puede probar, por ejemplo, que los hermanos en realidad
bueno, tenían derecho a formularlo, este reclamo, en tanto y en cuanto sintieron la ausencia de su hermana y frente a el daño que le había producido y que sabían que le había producido esta circunstancia por otro hecho a su hermana, ellos se sentían con derecho a reclamar todo lo que le hicieron padecer esta empresa a su hermana, con lo cual reclaman el daño moral en nombre de ella, diciendo que ella había formulado, había sufrido, digamos, un gran padecimiento, pero no había llegado a formular la demanda. Entonces, el fallo, perdón, el plenario nos permite acreditar esta circunstancia de tiempo que no se llegó, pero sería bueno además probar alguna circunstancia que muestre que esta hermana quería o había encaminado, digamos, todo su movimiento y toda su acción con la finalidad de presentar el juicio, la demanda, el reclamo, y quedó en el camino porque falleció. Entonces, frente a esta situación, acreditar que había voluntad de la víctima de plantear el reclamo de daño moral, y que temporalmente no fue posible. Hay un fallo muy paradigmático en Mar del Plata, que tiene que ver con una fotografía que sacó un diario local en el IGA, Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata, y había una persona con una enfermedad terminal que en lugar de tener una almohada, tenía un bidón de agua de 5 litros que estaba utilizando como almohada. El medio periodístico saca una fotografía, la publica, luego siguen las redes y demás. Entonces, la esposa del señor luego fallecido plantea el reclamo, y también lo plantean los hijos. Procede el reclamo de la esposa de daño moral. Bueno, hay todo un desarrollo que tiene que ver con que en realidad querían mantener en la intimidad esta situación extrema, porque era una enfermedad terminal, la familia no lo sabía, no querían hacerlo trascender, pero en función de la fotografía, la familia se enteró, la familia extensa se enteró, entonces encima de todo el dolor que esta señora estaba padeciendo por el fallecimiento de su esposo, tenía que dar explicaciones de por qué no había dicho de esta situación, de la enfermedad del marido y lo que estaban atravesando, etcétera, etcétera. Con lo cual se sintió seriamente damnificada. Sin embargo, este reclamo por daño moral de la esposa desplazó al de los hijos, porque en realidad los hijos no pudieron probar que en realidad estaban teniendo, habían sido de algún modo afectados en forma directa o en forma indirecta, que sería en este caso, por la publicación de la fotografía, pese a que ellos probaron que en realidad el medio no utilizó mecanismos técnicos como pixelearle la cara o demás, con lo cual habían atentado contra el derecho personalísimo de él, y era justamente un daño moral que competía que digamos era atribuible lo padecía estrictamente el enfermo y su familia. Pero en este contexto, la que padeció estas consecuencias de tener que salir a dar explicaciones en ese sentido fue la cónyuge, no así los hijos, que justamente no estaban siendo parte o no pudieron probar en ese expediente esa situación de damnificados directos de la publicación. Más allá de las discusiones que el caso nos pueda ameritar, que corresponda o no a los hijos, lo cierto es que el daño moral sí procedió con relación a la madre. En el caso de Saturnina Gómez, que es el caso de Mercedes, tampoco hicieron lugar en la provincia de Buenos Aires al daño moral reclamado por los hermanos, por cuanto estos hermanos no probaron que convivían con su hermana, que tenían un trato familiar cotidiano, ostensible, que se ocupaban de su hermana.
muy por el contrario. Entonces, frente a esto, también fueron desplazados en este reclamo de daño moral, no así con relación al daño moral sufrido por la madre, porque obviamente el daño moral por la pérdida de un hijo se considera sublime, en ese caso lo más difícil de probar y digamos, es limitada la prueba en contrario que se pueda llegar a admitir para derribar un daño moral reclamado por un progenitor ante la muerte de un hijo, la verdad es que en ese caso la más difícil le toca al potencial pagador del daño moral, no a la progenitora. Cuando digo que en este caso el de Saturnina Gómez de Mercedes procedió para la madre pero no para los hijos, la verdad es que cuando les mencionaba esto del decálogo, contamos con digamos, una jurisprudencia de corte provincial en donde hay un voto del doctor de Lázari que muy puntualmente él expresa qué situaciones se tienen que dar de modo tal de que el reclamo sea procedente para que un daño moral digamos, sea atendible, ¿no? A ver si lo encuentro, lo leo puntualmente, el voto del doctor Lázari nos da una idea bastante cabal de, bueno, ahora no lo estaría encontrando, pero nos da una idea bastante cabal de qué elementos tenemos que probar, digamos, para reclamar el daño moral, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que yo debo probar para el daño moral? La vida cotidiana, compartir ostensiblemente con él. A ver si es aquí. Sí, acá está. La Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires, voto del doctor de Lázari, en la causa MEN contra Municipalidad de Tres Lomas. Dice, considero que a la luz de las particularísimas circunstancias del caso, en función del estrecho lazo fraternal exhibido entre los peticionantes y el occiso, fruto de la convivencia en el seno familiar, que aumenta las relaciones entre pares, así como el desequilibrio existencial de cada uno de ellos ante la sorpresiva ausencia del hermano, que perdura en el relato familiar. O sea, evidentemente la pericia psicológica estaba dando un relato recurrente de este padecimiento. Pero, bueno, más allá de que no podamos probar con esta circunstancia de una pericia psicológica, como abogados también, a través de la prueba testimonial, por ejemplo, podemos suplementar de una manera más fortificada esta situación de la vida familiar ostensible y compartida en el seno familiar. Tanto dice que perdura en el relato familiar, en tanto todas ellas han sido acreditadas en la causa, y exhiben certeza de la existencia del daño cuya reparación se reclama, la legitimación acordada a los hermanos en concepto de daño moral procede por. Entonces, probar estas circunstancias hacen a precisamente la legitimación admitida. La legitimación admitida también ha sido, en un caso paradigmático, esto es de Dolores, también en provincia de Buenos Aires, a una hija que reclamó el reconocimiento de filiación y en función del reconocimiento se le reconoce un daño moral muy alto respecto de su padre y particularmente en estos casos se toma en cuenta por supuesto, el análisis biológico de histocompatibilidad, pero también todas las circunstancias dilatorias, todas las circunstancias evasivas de las que se valió el padre a lo largo del proceso para prolongar y extender este proceso de filiación. Es decir, en este caso conviene probar todas las dilaciones o las resistencias, por ejemplo, si se ha resistido a hacerse el análisis, o si bien no se ha resistido en este fallo, por ejemplo, la Cámara ha dicho, lo cierto es que tenía la posibilidad de hacerse los análisis extrajudicialmente, sin embargo,
esperó el progenitor al reclamo judicial para acceder a hacerse el análisis. O sea, eso también lo ponderó como para que esta chica, digamos, eleve su reclamo de daño moral, así como también se tuvo en cuenta la edad en la que ella tuvo acceso a su identidad y la edad del padre, y todo ese tiempo de afecto perdido en esa falta de vinculación. Así que depende del caso, tendremos que articular, ¿no?, el daño, el reclamo de daño moral y la legitimación. Cuando hablamos de daño moral, nos encontramos con otro rubro que el Código Civil también regula, y que algunas veces uno escucha que, si se quiere, se mimetiza o se mezcla un poquito, que es la pérdida de chance de ayuda futura. Entonces uno dice, uy, a simple vista pareciera que el daño moral y el reclamo de pérdida de chance de ayuda futura de los progenitores, uy, andan como muy cerca, ¿no? Entonces, cuando un progenitor pierde, desgraciadamente, un hijo, producto de un agravio civil, de un hecho ilícito civil, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué diferencia hay? Por supuesto que la hay, ahora la vamos a ver, y seguramente la mayoría de ustedes la conocen, pero a simple vista, y mirando así por encima, uno dice, bueno, pero la verdad es que pegan el palo, dirían los chicos, con el daño moral, ¿no? Pero no, justamente, cuando uno mira daño moral, yo les comentaba que tiene que ver con este sentimiento, con esta experimentación personal de dolor, de alteración en los ánimos, en la serenidad, en la paz interior, que uno ya no vuelve a recuperar ante sublime dolor, o ante tan supino dolor. Pero la pérdida de chance de ayuda futura tiene que ver con otro concepto. Lo que se indemniza aquí es esta posibilidad y este derecho que todos tenemos a que, como decía un cliente mío, en el otoño de la vida, ¿no?, o cuando uno sea ya adulto mayor, contar con la colaboración, la asistencia, el sostén, la compañía de los hijos. Entonces uno dice, bueno, pero en realidad el daño moral es un daño extrapatrimonial, y en realidad acá, si merituamos ayuda futura, entonces estamos refiriéndonos a una ayuda de carácter material. Bueno, en este sentido está casado por la Corte Federal, por la Corte Suprema de Justicia, que la ayuda futura tiene que ver con el aspecto material, pero también tiene un aspecto no patrimonial. Y el aspecto no patrimonial de la ayuda, de la indemnización, de la ayuda futura, tiene que ver con que muchas veces uno, como hijo, puede ayudar a un padre económicamente, pero otras veces esa ayuda no está dada estrictamente por una cuestión dineraria. Tiene que ver con una cuestión de asistencia, de sostén, de compañía, y eso no necesariamente se traduce, ¿sí?, en una cuestión dineraria. Digo, en este sentido, la Corte fue muy clara, abrió la puerta en este sentido con un fallo en el que los progenitores habían perdido 3 hijos en un accidente ferroviario. Entonces, como los progenitores tenían un buen pasar económico, en realidad dice, bueno, la verdad, que la demandada, dice, la ayuda futura por parte de los hijos no resultaría prima facie necesaria, con lo cual no se puede probar ciertamente que estos hijos hubieran ayudado a sus padres. Entonces dice la Corte muy apropiadamente, justamente, si hablamos de pérdida de chance de ayuda futura, por la naturaleza misma del término, o sea, en el aspecto semántico de la palabra chance, no puedo hablar de certeza,
sino que estoy hablando de grado de probabilidad. Entonces, lo que decía la demandada, dice, bueno, pero sobre el grado de probabilidad de ayuda, como los padres tienen un excelente pasar económico, ciertamente la necesidad o la probabilidad de ayuda hubiera sido innecesaria. Y la Corte dice, hay otras ayudas que no tienen que ver con lo económico, que no tienen que ver con lo asistencial, y que uno desea contar en esa etapa de la vida con la compañía, ayuda y sostén que nos pueden brindar los hijos. Y en ese aspecto, justamente, inclusive, estos padres podrían haber contado con la posibilidad de que sus hijos continúen el negocio familiar. O sea que dentro de la indemnización de chance de ayuda futura, inclusive allí hay un aspecto que, si bien es una indemnización de carácter material, tiene un aspecto extrapatrimonial que nada tiene que ver con el daño moral, cuya naturaleza ya dijimos que tiene que ver con el sufrimiento. Yo no sé, escuché aquí un ruidito, no sé si es que me están haciendo algún tipo de llamado con relación a los chats o con relación a que ya tengo que ir dando el cierre. Espero que no. Bueno, en este punto me gustaría saber, por lo menos si con la mano y con un ok, me pueden hacer visible que se entiende la diferencia entre el daño moral, qué se indemniza en daño moral y qué es lo que se indemniza por pérdida de chance de ayuda futura. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, se puede ver que dentro de la indemnización de pérdida de chance de ayuda futura hay también un aspecto no patrimonial. Es decir, la Corte reconoce que hay un aspecto patrimonial que puede tener que ver con esta cuestión de la colaboración asistencial, si en el momento que falleció ese hijo, justamente contribuía con la asistencia de los padres, entonces uno puede calcular esa asistencia en términos monetarios, ¿no? Pero también hay un aspecto no patrimonial. Las diferencias también en cuanto a la evaluación del daño moral y la indemnización por pérdida de chance tiene que ver en dónde nos paramos para formular cierta armonía en cuánto reclamamos. Cuando digo cierta armonía en cuanto reclamamos, ¿qué estoy queriendo decir? Si yo reclamo pérdida de chance de ayuda futura, voy a tener muy en cuenta la edad de la víctima, la edad de los progenitores, por ejemplo, la situación social, la educación, no sé, el nivel educativo, me refiero a si es una persona que es profesional y que por ahí los padres tienen una jubilación mínima y tienen trabajos eventuales. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, y la edad, ¿no? Porque si en el momento que fallece el hijo estaban ya próximos a jubilarse, y bueno, la asistencia por ahí de un hijo en esa etapa de la vida, como ayuda futura, que lo tiene que llevar a kinesiología, o que lo tiene que llevar a PAMI para hacer un trámite, o ese tipo de cosas, uno cuenta con el hijo en esa etapa de la vida, y bueno, es como que es mucho más inmediata la necesidad de ayuda, y bueno, se valora de una manera diferente al daño moral, ¿no es cierto? Pero en el daño moral, la verdad es que más allá de que uno menciona la edad del hijo fallecido o del ascendiente fallecido, la verdad es que poco importa la edad de la víctima, porque lo que importa en realidad de manera suprema es el padecimiento, es el sufrimiento. Entonces, vista esta diferencia, lo cierto es que en el daño moral nosotros evaluamos cosas distintas. Como abogados, cuando formulamos la demanda, lo que tenemos que poner, o hacer hincapié, o donde tenemos que poner el foco, es en esta cuestión de facilitar alguna cuestión distractiva
que mitigue ese sufrimiento. Entonces, visto así, no es casual que nuestro Código Civil hable de satisfacciones compensatorias y sustitutivas. Es una satisfacción que intenta poner, entonces, ahí debemos poner el foco, ¿sí? Cosa distinta respecto de la indemnización de ayuda futura. Por otra parte, contamos con la posibilidad de reclamar el daño al proyecto de vida. Esto del reclamo del daño al proyecto de vida ha tenido algunas discusiones en el sentido de visualizarlo o no como un daño autónomo. Esto de visualizarlo como daño autónomo motiva que haya algunos doctrinarios que lo consideran inapropiado, que en todo caso entienden que forma parte del daño moral, pero la verdad es que con la constitucionalización del derecho privado y con un fallo especial, digamos, que sacó la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abre un capítulo particularizado en el derecho de daños en el que admite el reclamo como rubro autónomo al proyecto de vida. Esto tiene que ver justamente con, como decía, el derecho supranacional incorporado a nuestro derecho interno y la modificación que esto produce en nuestra legislación, en el sistema jurídico argentino. Entonces, en función de eso, uno tiene derecho como abogado, y tiene, diría yo, la obligación como abogado, de reclamar el daño al proyecto de vida. ¿Qué es esto del daño al proyecto de vida? Bueno, tiene que ver con el reconocimiento que hace la Convención Interamericana a la libertad y a nuestra condición humana, y como tal, a estos derechos que tenemos inherentes a nuestra condición humana. Entonces dice, uno de alguna manera es libre, digo, de alguna manera es lo que dice, ¿no? Es libre y como tal, en su formación y a lo largo de su formación, tiene derecho a proyectarse en la vida en aquello que desea. Cuando esto se frustra por un accidente, por un ilícito civil, por una situación imprevista que trunca, que frustra esa posibilidad del proyecto de vida, pues entonces ahí cabe el reconocimiento de esta categoría de reclamo autónoma. Estamos legitimados a reclamar en forma autónoma la frustración de nuestro proyecto de vida, independientemente de la indemnización que nos corresponde por el daño cierto o la incapacidad psicofísica que sufrimos, independientemente del daño moral que sufrimos, independientemente de la pérdida de chance que pudimos haber sufrido, independientemente del lucro cesante. Entonces hay una modificación al proyecto de vida, que yo tengo que readaptar mi vida en función de eso que tuve que padecer, y es un rubro autónomo que yo puedo reclamar. Y que tenemos obligación de conocer, porque además está legislado y poco es, digamos, lo que se estaría aplicando y reclamando. En este sentido, les contaba que hay una sutil diferencia, si se quiere, en cuanto a, no al reclamo al proyecto de vida, porque lo reconoce tanto la Corte Suprema de Justicia Nacional como la SCBA, o sea, la Suprema Corte de Justicia Provincial, ambas lo reconocen como rubro. El tema es que lo ubican de alguna manera en espacios diferentes. ¿Qué quiero decir? A ver, la Corte Suprema de Justicia dice que es un daño material y que como tal es un daño que además está legislado,
y es un daño cierto, o sea, es un daño regulado y cierto. La Suprema Corte de Justicia Provincial reconoce este daño, de hecho hay un fallo paradigmático que lo reconoce, pero lo ubica dentro del marco de las indemnizaciones extrapatrimoniales, o sea, estaría rozando el daño moral. Lo cierto es que el reconocimiento a esta categoría autónoma de reclamo es algo que está legislado en nuestro Código Civil, que lo podemos reclamar, y lo podemos reclamar de manera separada al daño moral. O sea, hay legitimación para reclamarlo como categoría o rubro autónomo. Y deviene del artículo 19 de la Constitución Nacional, y del principio del 1716 del Código Civil, que nadie puede dañar a otro, nadie tiene derecho a dañar a otro, razón por la cual, ocurrido una situación de esta naturaleza y frustrado la posibilidad de proyectarse en la vida a raíz de un ilícito civil, uno puede plantearlo concretamente en estos términos. Más allá de que se lo ubique como patrimonial o extrapatrimonial, lo cierto es que tiene que haber una frustración, un cambio de vida en el proyecto de esa persona. Llámese una gimnasta que producto de un siniestro ya no puede seguir ejerciendo su profesión como tal. O no sé, una persona que bueno, uno de los casos justamente tenía que ver con que tenía una alta probabilidad de sufrir epilepsia, con la cual tuvo que modificar totalmente su proyecto de vida con relación a esto que estaba ejerciendo, por cuanto era altamente riesgoso para sí que desarrolle una crisis de epilepsia mientras ejercía esta actividad. A ver, en este sentido, no me parece menor tampoco tener en cuenta que el proyecto, el rubro indemnizatorio, la legitimación que tenemos para reclamar el rubro indemnizatorio cambio de proyecto de vida, particularmente cuando uno reclama, por ejemplo, daño moral por una lesión o una incapacidad sumamente grave, ¿no? Que no llegó a la muerte de la víctima, de la persona, del damnificado, pero digamos, sus sucesores tienen que continuar con su reclamo, o sea, queda en cabeza de los sucesores, ¿no? Como hablábamos antes. En ese caso, ciertamente el proyecto de vida ha sido sumamente alterado. Entonces uno puede claramente reclamar el rubro de incapacidad, la incapacidad psicofísica, el daño moral, y tendremos que calibrar cuánto de daño moral y cuánto a frustración del proyecto de vida. Porque evidentemente aquí es donde vemos que si bien o como extrapatrimonial o como patrimonial, como dice la Corte Nacional, ciertamente el proyecto de vida de esa persona quedó truncado. Entonces, claramente se desprende por naturaleza misma que es un daño bien distinto, bien separado, bien categórico, bien separado, categóricamente separado para reclamar, y me parece que no todos lo estamos haciendo. Digo, en este sentido, varios países de Latinoamérica ya están aplicando de manera mucho más generalizada que el nuestro el rubro indemnización por frustración del proyecto de vida. También lo están haciendo los países europeos. Hay una doctrina italiana que fue una de las pioneras que lo llama, alteración al desarrollo de la personalidad, y protege, tutela fundamentalmente esta cuestión de la fenomenología humana, en donde uno, a partir de esa fenomenología, se proyecta. Entonces, visto así, uno empieza a visibilizar que la Corte Suprema de Justicia lo reconoce, que lo reconoce como tal, que sostiene la necesidad de la integralidad de la persona,
que esto viene reconocido ya de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, y, perdón, a veces voy más rápido con la cabeza que como pienso y se me mezclan las palabras. La Corte entonces dijo que la integralidad de la persona es lo que se debe tutelar, y como tal lo considera daño autónomo. Centra la mirada en el 1738 del Código Civil, y es ahí donde tenemos que centrar nosotros como abogados de parte para defender adecuadamente a nuestros clientes, porque el código es claro, y verdaderamente no se estaría viendo que lo estamos aplicando demasiado en este sentido. Dice que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, claramente. El lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de que uno tiene probabilidad de obtener un lucro y por un accidente por ahí se frustra. La pérdida de chances, sí, también. Todos rubros muy conocidos por nosotros. Continúa diciendo el artículo, incluyendo especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, ¿sí? De su integridad personal, de su salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas, daño moral, y las que resultan de la inferencia con su proyecto de vida. Fíjense que las puntualiza como un rubro categórico, resultan de la inferencia de su proyecto de vida, y habla también de la integridad personal. De hecho, la mayoría de los fallos en este sentido de Corte Suprema de Justicia de Nación apuntan justamente a las indemnizaciones que por baremos laborales se reconocen a los trabajadores, que no tienen en cuenta la integridad de la persona, ¿no? Que se toma como escindido, bueno, un dedo, un brazo. Entonces, uno puede apelar a esta doctrina casada por Corte Nacional y reclamar el rubro por la integridad personal, así como hablamos de los derechos personalísimos cuando hablábamos de esta legitimación que tenía la esposa cuando, digamos, le sacaron la fotografía al esposo con un bidón como almohada, ¿no? Es un derecho personalísimo que, como tal, era de su esposo. Fallecido el esposo, bueno, trascendió a ella porque además hubo un daño moral, una afectación en su espíritu de tener que salir a dar explicaciones que no deseaba dar, ¿no? Entonces digo, fíjense que así como vemos con rutina la pérdida de chance, el lucro cesante, la indemnización por daño psicofísico, tenemos la posibilidad de los daños provocadores, capaces de provocar interferencias en el proyecto de vida, y no siempre los reclamamos como tales. ¿Cuántas veces hemos planteado daños y perjuicios en las que a nuestros clientes se les modificó absolutamente su vida a raíz de ese accidente, y sin embargo no los planteamos, no expresamos en detalle esta modificación, ¿no?, que ha subvenido en la vida de la persona. La Corte, yo les contaba, que la Corte Interamericana de alguna manera sirve de base o precedente para que en el derecho interno se tomen estos antecedentes, y toma muy puntualmente el caso de Loaiza Tamayo como antecedente, más allá de que tenemos inclusive el caso Bulacio y demás, que contemplan precisamente esta posibilidad, ¿no?, de reclamar la frustración al proyecto de vida. Bueno, en principio este es el panorama que a mí me interesaba compartir, fundamentalmente por la legitimación extendida, ¿no?, a los sucesores universales, pero también la posibilidad de extenderla a los sucesores o los parientes que no están en grado preferente de sucesión del fallecido, o a veces de un damnificado severo, ¿no? Me parecía importante conocer el plenario de Capital que nos abre la puerta en este sentido, también el plenario que nos abre la puerta en el sentido de la temporalidad, cuando no se hizo a tiempo, cuando la persona falleció y no hizo a tiempo a reclamar un daño moral, pero tenía deseos de hacerlo.
pudiendo explicar esta circunstancia y la posibilidad de que el reclamo también por daño moral lo puedan hacer la conviviente que ostenta, ¿no?, una vida compartida ostensible, y lo mismo con relación en el ámbito fuera de familia, cuando se presentan situaciones de filiación, de hijos no reconocidos o inclusive de violencia. Y en esos casos, bueno, admitir que es bastante amplio y que no necesariamente tiene que venir o provenir de un ilícito civil. A veces también un incumplimiento contractual puede generar o causar daño moral, y vincular de algún modo estas categorías que van rozando, van acercándose al daño moral, pero que tienen autonomía de reclamo propio en el derecho de daño, con esta mirada, digamos, del derecho transnacional jugando en nuestro derecho interno. Así que bueno, ahora sí, de acuerdo a lo que, digamos, estaba pautado, me gustaría, en la medida de lo posible, abrir un poquito la posibilidad de, a ver, decía, ¿se ha escuchado bien hasta ahora? Perfecto. A ver, la primera pregunta, arrancamos con preguntas. El doctor López solicita si puede citar la jurisprudencia o fallos relacionados a la legitimación. Sí, claro que puedo. A ver, el fallo que nos abre la puerta con relación a los herederos forzosos y la posibilidad del reclamo de daño moral extendido a herederos no, de grado no preferente es Ruiz Nicanor con Russo Pascual. Es un plenario de capital que permite la legitimación activa más allá de los sucesores universales, ¿sí?, a herederos de grado no preferente, o sea, la extiende más allá de descendientes, ascendientes y cónyuges. Y el otro plenario es Lancillo con Fernández Narvaja, que es el que permite que acreditemos que temporalmente no tuvimos la posibilidad de presentar la acción por daño moral por alguna razón, digamos, que impidió hacerlo. A ver, colegas, si hay consultas, enviarlas por chat. Marcela, tenemos que ir cerrando, por favor, hacer el cierre, así terminamos, gracias. Bueno, yo les agradezco la atención, no sé si puedo contribuir o hacer algún intercambio, me pongo a disposición y me encantaría escuchar, pero no sé cómo manejan los chicos desde el colegio la actividad, así que no quiero ser invasiva en ese aspecto. Creo que tengo que ir cerrando por lo que me plantean, hay un tiempo, y bueno. Marcela, muchas gracias por la exposición. Nos encontramos el próximo martes para continuar con el café jurídico del mes en curso. Gracias por todo, hasta la próxima. Hasta la próxima, ha sido un placer. Muchas gracias.